Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por estar a ustedes del otro lado. Estamos en la mitad de una semana que, por lo menos en Montevideo y área metropolitana, viene durísima en términos de temperatura, con viento, con frío y con cielo gris, que incide mucho en el ánimo también. Viento del sureste. Además. O sea, bravo, sí, incide en el ánimo, pero Y bueno. adelanto algo, no va a haber veranillo este año, pero lo guardo porque lo tendremos más adelante. No, mucha mala noticia Demasiada, de entrada, demasiada, Martín. demasiada. Bueno, hay que al mal tiempo buena cara. Aquí estamos dicen. y haciendo lo que nos gusta. Empezamos. Seguridad de arranque. Exacto, porque una encuesta de Factum establece que en el segundo trimestre de este año hubo un crecimiento de la evaluación negativa de la gestión de seguridad del gobierno, que llegó a 62%. El sondeo refleja que en simultáneo la evaluación positiva en la misma materia cayó a 35%. Siguiendo con este tema, la diferencia es de 27 puntos en favor de la evaluación negativa y es la mayor registrada en este rubro desde el comienzo del gobierno y contrasta fuertemente, Natalia, con el registro del primer trimestre del año cuando predominaba la evaluación positiva, en aquel momento por una brecha de 5 puntos. En instantes, análisis del sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. Pero tenemos mucho más. Tenemos más temas, ya compartimos los titulares de la jornada. Más de 42.000 hogares corren riesgo de corte de luz ante la imposibilidad de pagar su factura. El Frente Amplio propone eliminar moras y recargos y permitir pago de deuda en cuotas. El gas para consumo residencial aumentó su precio más de 60% desde enero de 2020. Fiscal comenzó a investigar la agresión a un inspector de tránsito durante procedimiento en la zona de La Aguada. Graciela Gatti, una de las juezas de mayor prestigio en Uruguay, presentó su renuncia al cargo de ministra de Tribunales y será la primera presidenta de los tribunales penales de La Haya. Estudiantes de educación media que reciben alimentación en centros educativos aumentaron 35% entre 2019 y 2022. La Federación Uruguaya de Magisterio reclama que se incremente en mayor medida el presupuesto para alimentación de escolares. Movilización de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes en reclamo de recuperación del salario perdido. El director de Meteorología y Clima de Inumet asegura que no habrá veranillo de San Juan este año. El especialista en relaciones laborales Juan Manuel Rodríguez advirtió sobre el incremento de la conflictividad después de la rendición de cuentas. Declaró ante la justicia exdirector de cárceles de Florida y Punta de Rieles por denuncia contra el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. Se intensifican las movilizaciones contra el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. Saludamos también a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7. Eso a través de FM, o sea, escuchando por aire. En la web está la opción de uniradio.edu.uy. ¿Salimos de estudios? Salimos de estudios, empezamos nuestro contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Cómo andan, compañeros? El saludo para todos. Estamos en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República porque aquí está teniendo lugar un panel, un conversatorio sobre el derecho a la alimentación. Se titula El costo de los alimentos, la justicia social en cuestión y es coorganizado, además de la Escuela de Nutrición, por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Se están haciendo consideraciones muy interesantes desde el ámbito de la economía y también desde el ámbito de la nutrición con respecto a los desafíos en cuanto al acceso a la alimentación, en el marco de esta coyuntura también particular económica. Así que en unos minutos nada más vamos a estar hablando con algunos de estos investigadores para que nos profundicen un poquito más. Muchas gracias, Mariana. Nos vamos con otro tema, otro punto de la ciudad. Sí, está pronta Natalia de Brum, otro móvil. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Como lo que ustedes están viendo a mis espaldas es lo que se inauguró esta tarde. Quedó inaugurada la pista de skate de aquí, del Parque Rodó, una de las propuestas del siglo 2018 de presupuesto participativo que ganó y que además era muy requerida por los vecinos y como ustedes verán ya la están disfrutando. En un ratito volvemos con más detalles. Bueno, y creo que tenemos pronto otro móvil. Sí, está previsto un móvil también con Diego Martini, hablando de cuestiones vinculadas a la alimentación. Ya lo tendremos más adelante a Diego. Ahora adelanto en piso con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta?
Martín, Natalia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de educación, justamente, de un centro de educación para niños entre 6 meses y 3 años que se encuentra ubicado en la zona de Capurro y que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada lanzó una campaña para comentarle a la población que está en riesgo la continuidad del modelo pedagógico y del equipo de trabajo que se encuentra allí desempeñando sus tareas desde hace ya 26 años. De hecho, esto está en negociaciones dentro del INAU. Vamos a tener la palabra de la directora por el Frente Amplio para el INAU, Natalia Argencio, que presentó una propuesta para que continúe teniendo las mismas características este centro luego de su reconversión a un CAIF, y también con trabajadoras de este mismo centro que nos estuvieron comentando por qué es importante que continúe siendo un centro de 8 horas y que continúe el mismo equipo de trabajo. Bien, estaremos atentos al desarrollo de este tema, Julieta, y seguimos en época de conflictos. Sí, y movilizaciones desafiando al frío. A ver qué se dijo. La plataforma de la mesa de entes tiene distintos puntos, pero entre los temas centrales está la recuperación del salario perdido, sobre todo lo del 2021, y obviamente el tema del ingreso de personal, que es clave para nosotros en las empresas públicas. En el caso de Antel, las vacantes que se han generado desde el 2019 no se han cubierto absolutamente ninguna. Eso también deteriora la calidad de los servicios. Bien, y cambiamos de tema. Sí. Martín, el gas natural por cañería, tanto para hogares como para la industria, aumentó mucho más de lo esperado en los últimos 2 años. Sí, este incremento de los precios se debe sobre todo al aumento en los costos del gas natural que produce Argentina, país al que Uruguay importa, o desde el cual Uruguay importa combustible. En Uruguay hay 55.000 clientes de gas natural residencial y 1.590 de gas natural industrial y comercial. Montevideo Gas y Conecta son las 2 empresas que distribuyen gas natural en el país. La primera es la principal proveedora, trabaja en Montevideo y cuenta con 50.000 clientes residenciales y 1.300 clientes en industria y comercio. Conecta, por su parte, tiene a su cargo la distribución de gas en Colonia, San José, Ciudad de la Costa y Paysandú. Tiene 5.500 clientes residenciales y 290 en comercios e industrias. Según los datos aportados a MBD Noticias por SEG Ingeniería, el precio de gas natural residencial por metro cúbico pasó de 44,9 pesos en enero de 2020 a 73,3 pesos en junio de 2022, lo que representa un porcentaje de aumento de 63,1%. El precio de gas natural industrial, el utilizado por grandes, medianas y pequeñas empresas, clubes, hoteles y todo tipo de comercios, pasó de 25,8 pesos en enero de 2020 a 46,3 pesos en junio de 2022, un porcentaje de aumento de 79,2%. En el incremento se refleja la sobredemanda por el invierno, pero además el traslado del costo del gas licuado que debe adquirir Argentina porque no tiene capacidad de autoabastecerse y exportar gas natural. Uruguay importa este combustible al país vecino. El gas licuado que adquiere Argentina tiene precios internacionales muy elevados como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según los especialistas de SEG Ingeniería, este incremento es coyuntural. La Junta Departamental de Montevideo resolvió convocar al director del Departamento de Movilidad Urbana, Pablo Intamuso. Esto es por la investigación que lleva adelante la Intendencia de Montevideo por esta agresión entre un conductor infractor y un inspector de tránsito. Lo primero, transmitirle a los montevideanos y a las montevideanas que la Comisión de Movilidad trató el tema ayer. Desde la bancada de Frente Amplio expresamos la preocupación por el conflicto que se genera en el espacio público. Eso es lo primero, ¿no? La preocupación por la reacción de un conductor hacia un trabajador municipal, hacia un conductor, hacia un inspector de tránsito, y que eso provoca una reacción que también genera preocupación, porque estamos ante una situación que son realmente atípicas en cuanto a lo que trascienden, pero que explican un poco el nivel de violencia que también tenemos en el departamento. Presentamos una nota en donde queremos la comparecencia del director de Movilidad Urbana, Pablo Intamuso, inmediatamente acabe la investigación administrativa que ha encomendado la Intendencia de Montevideo. Creemos que corresponde trabajar de esa manera
no nos parece estar citando al director en el mismo momento que hay una investigación administrativa, en el mismo momento que el sindicato ADEOM también hace lo suyo y presenta una denuncia policial. Creemos que hay que tener todas las cartas vistas para poder analizar la situación. El Partido Nacional, a través de su edil, ha presentado una moción, fue una de las que se presentó, otra fue la nuestra, para recibirlo inmediatamente. Creemos inoportuno, la diferencia no está en citar o no al director de movilidad. Ambas bancadas lo queríamos citar, sino el procedimiento, porque se estaban dando caminos en otros ámbitos que también había que contemplar, y en ese sentido es que la bancada del Frente Amplio desestimó esa posibilidad, esperando resultados de la investigación administrativa y también lo que pueda suceder en el marco de la denuncia policial. Bueno, y lo adelantamos unas horas después de que sucedió el hecho, que ADEOM Montevideo denunció esta agresión sufrida por un inspector de tránsito allí en el cruce de las calles Oquart y Basigalupe, en la zona de La Guada. Sí, exactamente, y esto ha generado derivaciones. El caso se encuentra en la Fiscalía de Flagrancia de Tercer Turno, a cargo de la doctora Silvia Pérez, y fuentes de Fiscalía detallaron que está en etapa indagatoria y se está evaluando cómo continuar. Si bien el inspector está identificado, aún no se define si las partes serán citadas a declarar en Fiscalía o ante la policía. También se puede definir solicitar recaudos para ampliar la información del hecho. Por su parte, la Intendencia de Montevideo inició una investigación administrativa de urgencia. El funcionario de la Intendencia fue citado a declarar y deberá presentar sus descargos sobre lo sucedido. La comuna resolvió además multar a la camioneta y realizar la denuncia penal al chofer. Ahora cambio de agenda, porque creció 35% la cantidad de estudiantes de educación media que reciben alimentación en su centro de estudio, si hacemos la comparación 2019 con 2022. La Federación Uruguaya de Magisterio reclama que se incremente en mayor medida el presupuesto para este rubro. Los alumnos de educación media que integran el programa de alimentación escolar pasaron de 5.438 en 2019 a 7.361 en 2022, publicó el diario El Observador en base a un documento de la ANEP. El texto establece que la partida para comedores en 2021 fue de casi 3.138 millones de pesos, monto inferior al del 2020, y que el gasto estimado para este año es de 3.242 millones de pesos. Le estamos diciendo, señalando a la Dirección General de Primaria, que estamos constatando que hay más niños en los comedores escolares, en las escuelas, lo mismo que secundaria ha hecho lo propio, educación media, con la necesidad que están teniendo los niños y los jóvenes de mayor alimentación, o por lo menos de una carencia en la alimentación, que es necesario ajustar la partida que se envía a los directores de las escuelas para gestionar los comedores. Volvemos a Exteriores. Sí, está pronta Mariana Abreu justamente para seguir hablando de alimentación. Adelante, Mariana. Sí, seguimos en tema porque aquí en la Escuela de Nutrición de la UDELAR se está realizando el panel El costo de los alimentos, la justicia social en cuestión, que es un conversatorio en el que participan diferentes académicos de diferentes disciplinas, desde la economía concretamente y también desde la nutrición. Y estamos con uno de ellos, con Martín Pérez, quien es docente de esta institución y además licenciado en nutrición, así que gracias por recibirnos. Se manejó un valor de una canasta básica recomendada, ¿no?, nutricional. ¿En qué valor está oscilando esta canasta y cómo ha evolucionado con el correr del tiempo? Hola, gracias por acompañar en este evento. Nosotros vinimos a presentar un instrumento que diseñamos, que se trata, como bien decís, de una canasta básica alimentaria con enfoque nutricional, que es una canasta pensada en clave de derecho. El corte de mayo del 2022 por persona equivalente la estimamos en 8.255 pesos. Si pensamos en materia de hogares, el tamaño promedio de los hogares que surge del censo del INE nos ubica en 2.8, así que si pensamos en 3 personas por hogares, andaríamos cerca de los 25.000 pesos. Bien, ¿cómo dimensionamos este valor con lo que son los ingresos promedios en Uruguay, la coyuntura económica actual también?
Bueno, según el último dato de la evolución de los ingresos de los hogares del primer trimestre, que es el último dato disponible que tenemos, la mediana de los ingresos andaba en cerca de los 61.000 pesos. O sea que fíjate que el costo de unos 25.000 pesos, bueno, absorbería buena parte de ese incremento. Martín, también se habló en esta presentación, en este evento, de que la problemática viene más por el tema distributivo que por el tema de la disponibilidad de alimentos. ¿Cómo podemos profundizar en este concepto? Sí, bueno, dentro de los aspectos determinantes del derecho a la alimentación, la disponibilidad es uno muy relevante, pero no es el que tiene mayor peso en Uruguay. En Uruguay tenemos una suficiencia plena en materia alimentaria, somos un país netamente productor de alimentos, no es porque no haya alimentos disponibles, sino que es, como bien decís, una cuestión más bien de orden distributivo. Fíjate que en materia de derecho a la alimentación, el componente que más opera o que opera con más fuerza es la capacidad de compra, ¿sí? Eso es que conjuga los precios de los alimentos con los ingresos. Bueno, de momento asistimos a una caída sostenida en materia de salario real, las perspectivas en materia de empleo no son las mejores y bueno, como me preguntabas hace un rato por el costo, bueno, el costo de enero a esta parte se incrementó en un 8% de esta canasta que calculamos nosotros, si bien en los últimos 2 meses se estacionó un poco, pero bueno, repercute positivamente, fuertemente más que positivamente, sobre todo en los hogares de menos ingresos. Muy bien, muchísimas gracias Martín Pérez, licenciado en nutrición y docente de aquí de la Escuela de Nutrición. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Otro asunto, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación publicó un informe que da cuenta de una caída de los precios por giga y una reducción tarifaria. Pablo Siris, director en esa unidad reguladora en la URSEC en representación del Frente Amplio, cuestionó la metodología aplicada por entender, entre otras cosas, que compara planes distintos. Según el informe Seguimiento del impacto de la portabilidad numérica a los 6 meses de su implementación, en los planes de telefonía móvil se refleja un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden del 14% a precios corrientes sin considerar la inflación, acompañado por un descenso de casi 75% en el precio promedio abonado por gigabyte y un incremento de casi 200% en el rendimiento de los planes considerados. Según el director de la URSEC por el Frente Amplio, Pablo Siris, se aprobó una conformación de un equipo que revisara este indicador, pero esto no se hizo. Se decidió publicar el informe con menos de 15 minutos de análisis, según publicó en su cuenta de Twitter. Además, agregó que correspondería analizar una canasta de servicios equivalentes de cada empresa, es decir, misma cantidad de gigas a iguales velocidades, llamadas on-net y off-net, SMS, larga distancia, roaming, etc. También habría que promediar todos los planes de los distintos operadores y no seleccionar solamente los que resulten más convenientes. Por otra parte, Siri señaló que está bastante bien metido el consumo per cápita en un usuario promedio de telefonía móvil que hoy anda en menos de 10 GB por mes. Por esto, hablar de reducción de tarifas cuando los usuarios con contrato vigente no han visto ninguna disminución en los montos de su factura es, para el experto, una falacia. En cambio, sí se puede hablar de una disminución en los precios de los contratos nuevos que se ofertan. Por último, señaló que corresponde presentar estos datos acompañados del informe de evolución de la cantidad de números portados totales y por empresa, en caso contrario, la realidad se presenta de manera distorsionada. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes, como veíamos al comienzo del MBD Noticias de hoy, se movilizó en esta jornada en reclamo de recuperación salarial y también del ingreso de funcionarias y funcionarios. Y contra las políticas de privatización y desmantelamiento de las empresas públicas y la propuesta de reforma de la seguridad social. La plataforma de la Mesa de Entes tiene distintos puntos, pero entre los temas centrales está la recuperación del salario perdido, sobre todo lo del 2021, y obviamente el tema del ingreso de personal, que es clave para nosotros en las empresas públicas. También hay otros temas que son de relevancia, por ejemplo, la defensa de la seguridad social, el Plan Neptuno. Bueno, evidentemente hay otras cosas arriba de la mesa, está el cierre de AFE, lo que ha pasado con Antel en los últimos días, son cosas que movilizan a los trabajadores de los entes. Lo que hay que recordar es que el gobierno se comprometió al inicio a reponer al menos 1 de cada 3 vacantes que se generaban en las empresas públicas. Nosotros
evidentemente no compartimos ese criterio. Ahora lo que debemos decir con total firmeza es que no se ha cumplido en ninguna de las empresas, se ha repuesto ni siquiera esa 1 de cada 3 vacantes que se han generado, por lo cual hoy los servicios públicos, particularmente en el interior y en distintos barrios, se están viendo afectados seriamente, ¿no? Parte del desmantelamiento, cuando nosotros defendemos las empresas públicas, tiene que ver con los elementos jurídicos, normativos, las definiciones políticas y el estado de las propias empresas públicas, ¿no? En el caso de Antel, las vacantes que se han generado desde el 2019 no se han cubierto absolutamente ninguna. Eso también deteriora la calidad de los servicios y ni que hablar en una empresa que está en permanente desarrollo, que tiene el desafío de seguir desplegando el 5G, porque decimos seguir desplegando porque ya tiene Antel posibilidades de lanzarlo, efectivamente entendemos que esto es contraproducente para el propio desarrollo de la empresa en una industria que es sumamente dinámica y que, bueno, que demanda justamente estrategia y desarrollo en pos de las telecomunicaciones, de lo que es el modelo no solamente nacional, internacional de las telecomunicaciones. Hay más de 42.000 familias en situación de corte de energía eléctrica con, en muchos casos, más de 10 facturas impagas. La directora en UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, dijo que hace mucho viene planteando la quita de multas, recargos, intereses por mora y también que se instrumenten planes de financiación con más cantidad de cuotas. Por lo tanto, volvimos a hacer una propuesta, insistimos en la propuesta de que tenemos que tomar una decisión de lo que estamos proponiendo es hacer quita de multa, recargo, intereses, una vez que se saque esa cuenta, ver cuánto es que le queda a la gente y otorgarle la mayor cantidad de cuotas posible, porque tenemos que pensar que una vez que se divide esa cuota, hay que permitirle a la gente que afronte lo que es el consumo de ese mes, el consumo el actual, unido a la cuota que le quedaría. Y eso tiene que ser posible de pagar, porque si no, no tiene sentido la medida. Bueno, yo la semana pasada, en el directorio la semana pasada, pregunté cuándo se iba a votar esto. Me dijeron que creen que van a someterlo a votación dentro de la semana que viene o la otra. Y bueno, estamos un poco esperando a que la presidencia de UTE, que es la que ingresa los temas a tratar en el directorio, lo coloque como tal, y entendemos que podemos tener grandes chances de que nos acompañen esta vez, porque estamos viendo que con los resultados después de casi 2 años, o se toman estas decisiones o la gente realmente no va a poder afrontar eso, y eso es una pérdida no solo para la ciudadanía, sino para la propia UTE, que no le interesa que la gente esté de esa manera, tiene espalda financiera, como dije desde el principio, para poder tomar estas decisiones, y porque además es una empresa pública que tiene que ayudar a que la gente pueda quitarse esas mochilas y seguir adelante, sobre todo lo que fue después de pandemia y de toda la realidad del Uruguay desde el 2020. Bueno, y salimos una vez más en esta tarde fría, fuera de estudio. Sí, es cierto. Natalia de Brun, adelante. Pero les digo que el frío, por lo menos los que están acá en la pista, no lo sienten. Y vamos a hablar de eso, de lo que significa tener esta pista acá en el Parque Rodó, pero además también de la sorpresa con encontrarnos con la campeona nacional de skate de nuestro país, que está acá. Y vino a probar la pista, porque es de Pando, ya les paso el dato, se enteró que estaba y se vino a probar. Julieta, lo primero, preguntarte, ¿la probaste? Te vimos ahí dar hacer de lo tuyo. ¿Cómo está la pista? ¿Qué tal? Al probarla, ¿qué te pareció? Está buenísima, a mí me encantó sinceramente, porque hay muy pocos bowls como estos en Uruguay, y que un bowl esté muy bien hecho y que sea lindo pasar es complicado acá en Uruguay. Entonces esto estuvo muy bueno, está además, está muy bien hecho. Vos, lo decíamos, ¿no? Sos la campeona nacional, es ahora este deporte también pasó a ser olímpico y a partir de eso también es que tenés tu campeonato, digamos. ¿Dónde practicás? ¿Hay espacios? Acá, por ejemplo, en lo que es esta zona de acá, creo que está solo el de buceo. Vos me decías, soy de Pando, me vine porque es la inauguración. ¿Faltan espacios de este tipo? La verdad estaría bueno que hubiera un espacio de estos en cada barrio, así cada skater va a su localidad y entrena ahí, porque hay algunos que se tienen que mover un montón. Yo, por ejemplo, en Pando hay uno, que está en el Parque de Pando, está de más, acá está el de buceo, como ya nombraste, hay uno en el Antel Arena, hay, en Casaballe, sí, también en La Unión, hay varios, no está lleno, estaría bueno que hubieran más, pero sí. Hay algunos espacios, pero hay algunos que están bastante mal hechos porque los hicieron hace años, están rotos, no tienen mantenimiento y a veces pasan estas cosas también. Sí. Pero tienen muchos códigos ustedes, ¿no? Porque esperan como cuando se van tirando, se respetan. Claro, sí, acá en este bowl, justamente en esta rampa, en las pistas de skate no suele ser tan así.
pero acá sí para evitar chocarse. Hay algunos que van juntos, pero porque ya saben que van a hacer lo mismo. Pero no, está bueno eso de respetarnos y darle su turno a cada uno. Natalia Martín, si a ustedes les parece, la tenemos acá, vamos a aprovecharla. La dejamos con las imágenes de Julieta, te invitamos nomás a que aproveches la pista y con esas imágenes nos despedimos, ¿no? Ya que tenemos a la campeona nacional de skate. Bueno, ¿cómo te ves, Martín? Para hacerlo ya hace la campeona nacional, mal. Yo la verdad es que no conozco del tema, pero me parece que alguna cosita sabe, así que el agradecimiento y la felicitación. Una buena forma de sacar el frío. Además, sí, es cierto, y cómo convocan ciertas actividades, tantas, ¿no? En este caso el skate, que había en una jornada como la de hoy, como decía Natalia, una cantidad de gente en torno a esa preciosa pista. Qué bueno que haya espacios entonces para eso. Es cierto, es cierto. Cambiamos de tema ahora, ¿eh? Pasamos a la agenda judicial, porque justamente compareció ante la justicia Omar Vera, que es ex director de la cárcel de Florida y de uno de los centros penitenciarios de Punta de Rieles. Fue a prestar declaración por la denuncia efectuada contra el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, por acoso y homofobia. Ya que la Fiscalía ponga atención en la denuncia, designe fiscal y esta comience a investigar, es muy importante. En la instancia que tuvimos hoy, particularmente lo que se hizo fue recibir la declaración de Omar como víctima, como denunciante. Se le aportaron elementos a la Fiscalía que ya venía investigando, que ya tanto ratifican su teoría como también alimentan nuevas teorías y nuevos verbos nucleares que se pueden ver conjugados en los distintos ilícitos que están en investigación. Entonces, evidentemente hoy se le recibió a Omar, prestó declaración, en una primera parte, como si lo dividimos como núcleos. Como son tantos hechos, tanta evidencia y tanto tiempo entre el hecho denunciado y la actualidad, para que todo no quede mezclado y uno pueda investigar con armonía, uno trata de ordenar las evidencias con el relato y evidentemente con el sujeto primordial que es la víctima Omar. Su justicia es muy particular. Es un hecho que es complejo, pero es concreto y se ha reiterado en el tiempo. Entonces creo que la satisfacción de él es cerrar un capítulo con la apertura de un capítulo nuevo, porque sí, toda la investigación va a ser larga, va a ser compleja, son muchos elementos. Llegamos a la Fiscalía con carpetas y carpetas de documentos que hacen a un trozo de su historia, ¿no? A un trozo de lo que él padeció o vivió y experimentó. Lo decíamos al inicio de MBD Noticias, cómo evalúa la población al gobierno en materia de seguridad. Y tenemos un insumo interesantísimo, que es una reciente encuesta de Factum, de la que va a hablar con números y análisis a continuación el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, sí, esta es la encuesta que representa el segundo trimestre del año 2022, es decir, de este año, realizada en la primera quincena de junio. Y, digamos, el objetivo es medir cómo está percibiendo la opinión pública la actuación de presidente y gobierno en materia de seguridad pública. Y ahí lo que vemos, primero, el tema de seguridad pública, lo hemos hablado otras veces, es un tema que viene creciendo en la preocupación de la población y lo hemos hablado en columnas anteriores de cómo esto viene creciendo y además en la agenda política ha tomado una relevancia muy importante en el último tiempo, sobre todo en los últimos 2 meses. Y de alguna forma es lo que refleja esta encuesta. Lo que vemos primero es que la evaluación que hace la población la podemos dividir en 4 o 5 grandes categorías y después, pequeñas categorías y después en 2 grandes. Las pequeñas, digamos, que muestran que hay un 6% que evalúa la actuación de presidente y gobierno en seguridad pública como muy buena. Tenemos otro 29% que la evalúa como buena, por lo tanto, ahí resumimos en una categoría que podemos llamar positiva de un 35%. Después tenemos 2 categorías negativas, quienes evalúan muy mala
se ubican en el 23%, y quienes evalúan mala la actuación de presidente y gobierno en seguridad pública es el 39%, con lo cual se alcanza el 62% de evaluaciones negativas. Resta un 4% de evaluaciones neutras, digamos que no se sitúa en ninguna de las dos posiciones. En resumen, digamos, tenemos un tercio más o menos, un poquito más de un tercio, perdón, de evaluaciones positivas, un poquito menos de 2/3 de evaluaciones negativas. Es decir, es un saldo de resultado negativo. Bueno, ¿y cómo ha sido la evolución de esta evaluación? Bueno, es interesante ver cómo hay un quiebre que se da en este segundo trimestre con respecto a toda la serie anterior que tenemos, que va desde el tercer trimestre del 2020 hasta el primer trimestre de este año. Esa evolución lo que muestra es que ha habido cierta estabilidad en las opiniones positivas y también cierta estabilidad en las opiniones negativas. Ha habido oscilaciones, sin dudas, y hay momentos donde van cambiando. Lo que muestra ese gráfico es que hay un promedio desde el tercer trimestre del 2020 hasta el primer trimestre del 2022 de un 52% de opiniones positivas. Como ven, hay algunas oscilaciones, es decir, hay un mínimo de 48, un máximo de 56, pero se movió en un rango de 6 puntos, más o menos, de 5 o 6 puntos, lo que es la evolución de la opinión positiva sobre la actuación de presidente y gobierno en seguridad pública. Y las evaluaciones negativas, si bien tienen también oscilaciones, en realidad se mueven también en una franja habitualmente de unos 5 puntos. Y el promedio está en 46, las opiniones negativas. Es decir, tenemos un promedio de 52% de opiniones positivas y un 46% de opiniones negativas. Esto es hasta el trimestre anterior. En este trimestre lo que vemos es que las líneas se cruzan claramente y que hay un movimiento de opiniones positivas que descienden con respecto al promedio registrado anteriormente 17 puntos. Y las opiniones negativas aumentan, de acuerdo al promedio, 16 puntos, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que este quiebre que decíamos de lo que es la tendencia de estos 2 años que se da en este momento. Eduardo, 2 preguntas en una. ¿Entendés que hay sucesos recientes que pueden explicar esto que muestra la encuesta del segundo trimestre en materia de evaluación de seguridad? Y de paso, ¿qué pasa con la opinión positiva si nos fijamos en el peso de las identidades partidarias? Bueno, sí, sin dudas, claramente ha habido un cambio, un giro en lo que es el posicionamiento del tema en la agenda, ¿no? Desde el punto de vista político partidario, desde el punto de vista de la agenda mediática. Algunos casos que han sido seguidos durante mucho tiempo en los medios de comunicación, que no era tan habitual, y otros que tiene que ver con la permanente presencia política de los cuestionamientos a la política de seguridad pública. Entonces, de alguna forma, eso está generando. Ahora, lo que vemos en el siguiente gráfico es cómo han evolucionado las opiniones positivas y acá aparece un elemento importante. La línea de abajo, que es la amarilla, lo que muestra es la opinión positiva dentro de quienes votaron al Frente Amplio en la elección pasada, en octubre de 2019, la elección nacional, no en el balotaje. Que vemos que ha tenido oscilaciones importantes porque ha tenido un mínimo de 5% que opinaban positivamente sobre la actuación del gobierno en materia de seguridad pública y un pico de 25%. Pero el promedio da un 16%. Cuando vemos el promedio hasta el primer trimestre 2020. Cuando vemos lo que da ahora, que es un 14%, no se mueve demasiado lo que fue todo el promedio de 2 años anteriores. Donde sí hay un movimiento importante es entre quienes votaron a los partidos que conforman la coalición de gobierno. Si nosotros tomamos el promedio de las opiniones positivas desde el tercer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre 2022, ese promedio da 80% de evaluaciones positivas. Es decir, claramente había una polarización fuerte entre lo que opinaban los votantes del Frente Amplio en 2019 y lo que opinaban los votantes de los partidos de la coalición. Bueno, sigue estando con una diferencia muy importante.
pero se da ese quiebre que decimos fundamentalmente a partir de una caída de las evaluaciones positivas de 21 puntos. Si tomamos la última medición, es decir, del primer trimestre al segundo trimestre, dentro de los votantes de los partidos de coalición, cae 21 puntos. Y si comparamos este 52% de evaluaciones positivas con lo que fue el promedio anterior, la caída es de 28 puntos. Entonces, lo que explica de alguna forma la caída que se da en la evaluación del gobierno y el presidente en materia de seguridad pública es el cambio fuerte de opinión que se da entre los propios votantes de los partidos de la coalición, que además es importante también señalar, se da en todos los partidos los tres grandes partidos que conforman la coalición, los que podemos por lo menos extraer datos consistentes. En los tres se da el mismo fenómeno, es decir, la caída de las opiniones positivas y el aumento de las negativas, es decir, van acompasadas, se da en todos los partidos dentro de la coalición de gobierno. Entonces, ahí creo que es de alguna forma que muestra que esto, desde el lado de la oposición, ya venía siendo muy crítica la opinión de los votantes del Frente Amplio, ahora sigue estando positiva, el saldo es positivo dentro de los votantes de los partidos de la coalición, pero que se dio un quiebre muy importante en el último trimestre. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bien, y nos vamos de nuevo a Exteriores. Es cierto, está pronto Diego Martini con el tercer móvil de esta jornada. Diego, buenas noches. Nati, muy buenas tardes. Nati Martín, perdón, muy buenas tardes para los dos. Así es, nos encontramos acá en la calle de Fernández Crespo, 1780, entre Paysandú y Cerro Largo, en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, donde lunes y miércoles funciona la olla Palermo, donde se sirven aproximadamente unas 150 porciones cada noche. Y para conocer esta olla y el trabajo que realizan acá, estamos con Daniel López. Daniel, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cómo es el trabajo acá? ¿Hace cuánto lo están realizando? ¿Quiénes vienen a buscar comida? Estamos desde que empezó la pandemia, arrancamos en Atenas, después fuimos a Jackson y ahora vinimos acá con la oferta de esta gente que nos dio un lugar muy bueno. Atendemos a la gente del barrio, gente que iba a la calle Jackson también viene, y entre 150, 160, 170 platos es lo que estamos sirviendo lunes y miércoles. Es algo que no cesa, ¿no? No, fue aumentando. Cada vez está más. Cuando llegamos acá, por ejemplo, que nos mudamos, eran 90, 100 platos a reventar. Ya estamos en 160, 170. A partir de ahora a las 8, en un ratito nomás, por eso ahora estamos viendo en las imágenes de nuestro compañero, la gente viene, retira su número y está esperando para retirar su plato. Sí, se le da la comida, se le da el pan, la fruta. Y bueno, todo lo que podemos hacer por ellos. Yo siempre le digo a ellos, muchachos, nosotros venimos para ustedes, entonces ustedes tienen que colaborar con nosotros también, porque tiene que haber un ida y vuelta en esto. Nada más que eso le pedimos. Le pedimos eso y que traigan un tupper para la comida. Ahí está. Eso es lo fundamental. Ahí está. Me contabas que a veces ponen una película o algo. Sí, acá adentro le ponemos película. ¿Cómo te iba a decir? Es como si estuvieras en tu casa. Acá lo tratamos como en casa. Y ellos a veces, muchos no los entienden. Tenemos que ir llevándolos despacito porque no siempre entienden todo el sacrificio que hay para hacerles para ellos y no responden de la misma manera. ¿Y ustedes quiénes son los que llevan adelante la olla? Y somos unos 15 compañeros que vienen variados, ¿no? Como dicen las chiquilinas acá, que son las que me ayudan siempre y que son terribles chiquilinas, dice, está Daniel López y después vemos. Pero son un grupo bárbaro. Por lo menos, si no vienen un día, vienen el otro y se llaman y yo hoy no puedo, voy yo. Es divino. Daniel, muchas gracias. No, por favor, y siempre a las órdenes. Con las imágenes ahí de nuestro compañero Freddy Varela, siguen las ollas lamentablemente funcionando y aumentan las porciones. Volvemos a piso cuando quieran, Nati y Martín.
Bueno, muchas gracias, Diego. Nosotros seguimos con otro tema. Sí, que también está vinculado con poblaciones que precisan presencia, en este caso de la educación. La situación de un centro educativo inicial genera por lo menos discusión y es el tema del informe de Julieta Núñez Tomás. ¿Por dónde empezás, Julieta? Comienzo comentándoles que SINTEP presentó hace muy poquito una campaña, largó un video para dar a conocer un poco más cuál era la situación de este Centro Comunitario de Educación Infantil que se encuentra ubicado en Capurro y que entienden sus trabajadoras y trabajadores y las familias que están allí que está bajo amenaza, que está en peligro la continuación de su modelo de educación, de su modelo de trabajo, que está en riesgo de desaparecer y de dejar además muy desprotegidos a una población importante vinculada a niños de entre 6 meses y 3 años. Lo que sucede es una situación que en realidad comienza a principios de 2020, cuando la organización que gestionaba ese centro en convenio con INAU manifiesta frente al INAU y también frente a sus trabajadores que tenía la intención de rescindir ese contrato de gestión. Lo que sucede es que allí se trabaja durante 2 años y finalmente llega al directorio del INAU en febrero de este año una propuesta que lo que supone es que esa organización se desvincule, pero que además se reconvierta este centro a un CAIF. Sería el primero de una serie de 19 centros que en 2016 pasaron bajo la órbita del INAU, estaban antes bajo la órbita de la Intendencia de Montevideo, el primero que se transformaría en CAIF, y para esto requiere obviamente un llamado, una nueva licitación para que haya otra organización que gestione este centro, y allí es cuando comienzan de alguna manera las polémicas, porque lo que plantean es que no puede haber en este cambio de modalidad un cambio de las prestaciones que se brindan en este lugar que ya tiene más de 26 años ubicado ahí en Capurro. Bien, ¿y qué es lo que sucedió en la interna del INAU con esta situación? Bueno, lo que plantean algunas voces dentro del INAU es que para que este centro pueda mantener las características que tiene hasta ahora, en las condiciones del llamado a esta licitación que se está haciendo, que está abierta ahora de hecho, tiene que estar especificado en determinadas cláusulas 2 cosas muy importantes, que es lo que se está planteando desde un principio. Primero, la permanencia de la atención a estos niños, que en este momento son 86 niños y niñas que se atienden allí, en un modelo de 8 horas, y también la permanencia del trabajo, el equipo de trabajo que está allí hace un tiempo y que tiene algunas características especiales que vamos a pasar a compartir más adelante. Nosotros hablamos con Natalia Argencio, que es directora por el Frente Amplio en el directorio del INAU, y lo que ella nos manifestaba es que acompañaron desde un principio un documento que tiene 900 firmas de vecinos y vecinas de esta zona, también de familias de este centro educativo, que le presentaron al presidente del INAU para que mantenga estas características. Lo acompañaron con una propuesta en particular que vamos a escuchar cuál fue, y también nos comentó qué es lo que puede suceder en el futuro inmediato con este centro. El objetivo era que quedara escrito una cláusula de vía excepcionalidad, la incorporación, o sea, ponderar más aquellas organizaciones de la sociedad civil en el momento del llamado a licitación que incorporen a este equipo de trabajo. Y la otra cláusula que solicitamos con mi equipo fue que el llamado a licitación sea para la gestión de un CAIF tipo F especial. Esto contempla la atención de 8 horas de todas las franjas etarias, o sea, de 6 meses a 3 años. Y reitero, porque esto es sumamente importante, así venía funcionando este centro, y eso implica también el poder salir a trabajar, esto implica el desarrollo y la continuidad del cuidado como derecho. Eso se discutió en el directorio y no tuvo el apoyo del directorio oficialista. El problema es que ahí queda a discrecionalidad de la organización social que gane el llamado. Por eso era tan importante incorporar vía excepcionalidad una cláusula escrita en este llamado. Este llamado está publicado, se publicó el 23 de mayo y cierra el 1 de julio, por lo cual el directorio tiene tiempo todavía a hacer estas 2 modificaciones, y yo en esta sesión del jueves voy a volver a poner el tema sobre la mesa, porque las bases que están publicadas tienen una modificación en relación a las bases que fueron aprobadas. Entonces, eso implica que el directorio analice nuevamente esas bases, y en esa oportunidad es que voy a poner nuevamente sobre la mesa estas 2 propuestas. Ahora sabremos qué dicen las y los trabajadores.
Ellos hablan de, ellos y ellas, en realidad ellas, porque son principalmente mujeres, son todas mujeres. De hecho, hablan de la defensa de un modelo pedagógico. ¿Por qué? Porque el tipo de atención que brindan en este centro no es igual al que se brinda en otros centros que son más comunes, como por ejemplo los CAIF. No solo por la cobertura de las 8 horas, sino por la formación que tienen las educadoras que allí trabajan. No son educadoras únicamente las que están en las instancias pedagógicas clásicas. También son educadoras, por ejemplo, educadoras alimentarias, que trabajan con esta población en particular, no solamente con los niños y niñas, sino con sus familias en general. Este es un centro que trabaja de puertas abiertas, por eso tiene el nombre centro comunitario. Esa sería una modificación, y lo que plantean es que este cambio que se va a dar es importante que mantenga esto, porque las familias que viven allí, que van a ese centro, que asisten al centro, están acostumbrados a esta modalidad de trabajo, y cambiarlo podría llegar a tener varias consecuencias. Otra de las cosas que plantean es la importancia que tiene este centro en términos territoriales, en términos de educación. Y vamos a pasar a ver en pantalla cuál es el espacio que ocupa en nuestra ciudad, en Montevideo. Como pueden ver allí, donde está marcado el pin, es la ubicación de este centro. Es muy cerca de la plaza del Parque Capurro, que está allí. Y lo que nos mencionaban es que no hay ningún otro centro gratuito. Es decir, sí hay colegios en la zona que tienen atención para población de esta edad de 8 horas, pero no hay ningún centro en toda esta zona que se ve desde aquí. Bueno, obviamente ya más subiendo desde Bellavista hacia La Teja, no hay un centro gratuito que tenga una atención de 8 horas como este, y lo que nos comentaban es que hay gente que viene de lugares muy lejos. Nos comentaban el caso de una madre que todos los días va a llevar a su hijo o hija desde Gruta de Lourdes hasta este centro, porque es el único que le permite trabajar 8 horas en su trabajo, que también queda más cerca del centro. Así que tiene además, ya les mencionamos, hace 26 años que está allí, tiene una ubicación que no puede dejar de brindar estas prestaciones, porque justamente supondría que mucha gente de esa zona tenga que buscar otras soluciones que por lo general afectarían principalmente a las tareas de cuidado de sus madres, por ejemplo, porque disminuirían las horas en las que pueden estar allí, por lo tanto las horas en las que pueden trabajar. Nosotros le pedimos a una de las trabajadoras de este centro que nos explicara un poco más qué es lo que hacen en este centro diariamente con los niños y niñas que atienden allí. Los niños acá entran a las 8 de la mañana, los niños y las niñas, desayunan a primera hora, luego tienen sus jornadas pedagógicas, al mediodía tienen el almuerzo, luego por lo general descansan la mayoría porque son muy pequeñitos, y después del descanso tienen la merienda, su rato de juegos. La importancia también es que los niños, desde que entran de la puerta al centro, ya entran en un lugar pedagógico. No es un lugar solo de cuidado, no es una guardería, como se le decía antiguamente. Es un lugar donde los niños vienen a desarrollar sus aprendizajes de acuerdo a su edad, a su evolución. Hoy en día, por ejemplo, todos sabemos que se está pasando una situación muy complicada a nivel de alimentación en estas zonas. Y las compañeras pueden desarrollar los talleres con las familias y con los padres. Acá se planifica todas las semanas, todos los días, sala por sala, todo lo que va a ser el desarrollo del niño dentro del centro, y luego se comparte con la familia para que la familia sepa qué viene a hacer su hijo. Por eso que las familias defienden tanto el centro. Bueno, como decíamos, esto es lo que estamos escuchando, tiene que ver en realidad con el modelo pedagógico, con la educación que se lleva a cabo en este centro. Pero también esto tiene una condición, este cambio trae consigo un peligro de los puestos de trabajo de estas mujeres, que además tienen algunas características que nos compartieron de por qué tanto el sindicato como ellas están alertando sobre esta situación, y que encuentran muy preocupante que puedan llegar a desaparecer sus puestos de trabajo por un cambio en la gestión. Y las autoridades de INAU, cuando vinieron acá el 25 de marzo a dar el cierre del centro tal cual lo conocemos hoy, y las familias que estuvieron ese día, que hicieron sus reclamos y sus planteos, les dijeron que iban a estudiar en el territorio a ver si podían cubrir las necesidades. Después el presidente Abdala nos dijo a nosotros, les dijo a las familias también, que él se comprometía para que continuara funcionando las 8 horas, pero luego el modelo no dice eso, el llamado no dice eso. E inclusive el otro día los compañeros del Secretariado Ejecutivo de SINTEP estuvieron en una reunión y le dijeron de que no, de que eso no estaba garantizado, y que Abdala dijo que él nunca se había comprometido a eso. Entonces, eso es lamentable realmente, por un lado. Y luego que lo otro también es la no continuidad del personal actual, o sea, de todas nosotras. Fíjate que somos todas mujeres,
grandes, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no somos todas jovencitas. O sea, imagínate que somos personas que estamos hace 26 años trabajando en la zona, para salir a trabajar en otro lado va a estar muy complicado, pero además el hecho de la inserción, del vínculo con la familia, la confianza, el respeto que tenemos y el respaldo que tenemos de la familia. Por algo las familias lo están planteando y lo están pidiendo, que las educadoras y las maestras de sus hijos queden hoy con sus hijos, porque son generaciones y generaciones que han venido acá. Por ejemplo, tenemos algunos niños que ya son hijos de alumnos de la primera época. Entonces eso es una cuestión que se va a sentir muchísimo desde el punto de vista de la comunidad, y para nosotros ni que hablar desde el punto de vista del trabajo, ¿no? En el contexto que tenemos hoy en día, con la desocupación que hay, que nos quedemos sin trabajo es muy feo. Cambiamos de tema. Graciela Gatti, una de las juezas de mayor prestigio en nuestro país, presentó su renuncia al cargo de ministra del Tribunal de Apelaciones. Sí, esto es porque fue promovida a un cargo que es de mucha importancia y que trasciende las fronteras uruguayas y el sistema judicial nacional. Graciela Gatti, en efecto, fue nombrada presidenta del Mecanismo Residual Internacional para los tribunales penales. Ese es el cargo y el organismo, y es la primera mujer que llega justamente a ocuparlo. Gatti es la presidenta de la Asociación de Magistrados. Fue junto a Jorge Díaz uno de los dos primeros magistrados al frente de juzgados especializados en crimen organizado y una destacada trayectoria. Ya presentó su renuncia a la Magistratura Nacional porque ese cargo es incompatible con su próxima función que debe ejercer en La Haya, Países Bajos. La carta de renuncia está en poder de la Suprema Corte de Justicia, que aún no tomó resolución oficial. El Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales es un órgano judicial creado por el Consejo de Seguridad para asumir la jurisdicción, derechos y obligaciones y funciones esenciales del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este órgano está formado por dos divisiones, una de las cuales comenzó a funcionar el 1 de julio de 2012 en Tanzania y la otra el 1 de julio de 2013 en Países Bajos. Está compuesto por un presidente, un fiscal y un secretario permanente, comunes a ambas divisiones, y dispone de una lista de 25 jueces que pueden ser llamados por el presidente para un caso concreto. El mecanismo operará hasta que el Consejo de Seguridad decida poner fin a sus actividades. Gatti también ya presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Ese cargo será ocupado por Beatriz Larrier. ¿Qué tal? Abrimos nuestro espacio internacional para hablar de Ecuador una vez más. Se lleva adelante la 10ª jornada del paro indefinido decretado por la CONAIE y la Confederación Indígena, que tiene en vilo a Ecuador por estas horas. El gobierno ecuatoriano le ha abierto una puerta al diálogo, invitando a Leonidas Sisa, líder de esa agrupación, al diálogo, pero este dijo que hasta que no se levante el estado de excepción y se permitan las asambleas, no habrá diálogo con el gobierno ecuatoriano. En el 10º día del paro nacional indefinido, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez hizo un llamado este miércoles al líder indígena Leonidas Issa a dialogar y resolver el conflicto con paz, voluntad y seguridad, y aseguró que el gobierno cuenta con un mecanismo de negociación confiable e imparcial que permite acercar posiciones, aceptando el llamado de la ONU, la Unión Europea y más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que mediante el diálogo se discutan abiertamente ambas posturas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que hay 18 policías desaparecidos, 3 retenidos, 6 heridos y 18 vehículos policiales afectados, al tiempo que los manifestantes denuncian la muerte de un integrante de la etnia quichua en enfrentamientos con la policía. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, reclamó este martes al gobierno que encabeza Guillermo Lasso que se derogue el estado de excepción aprobado este lunes en 6 provincias y que se permita la realización de asambleas generales, ya que si no se cumple con sus demandas no aceptarán un diálogo, y exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que se pronuncie frente a la violencia estatal y la brutal represión por parte de la policía, según dijeron. Al menos unos 15.000 manifestantes participan esta tarde de una marcha que prevé llegar al centro de Quito, donde se encuentra el Palacio Presidencial de Carondelet, sede del Ejecutivo, y lleguen hasta la Plaza de Santo Domingo, donde harán un acto simbólico por el Inti Raymi, Fiesta del Sol en Quichua, una de las grandes fechas dentro del calendario agrícola andino. El paro por tiempo indefinido es en protesta por el precio elevado de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, el precio de los combustibles, la ausencia
transferencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agrícola y la privatización de empresas públicas, entre otras demandas. Tal cual lo había prometido en su campaña electoral el presidente de Colombia, el nuevo presidente Gustavo Petro, abrirá las fronteras con Venezuela y de hecho hoy tuvo una conversación con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ambos coincidieron en la necesidad de que ambos pueblos hermanos vuelvan a retomar esa senda luego de que Venezuela cortara precisamente sus relaciones con Colombia cuando el presidente Iván Duque reconoció a Guaidó como el presidente interino de ese país. De todas maneras, Iván Duque dijo hoy que las fronteras nunca estuvieron cerradas. Respecto a Venezuela, normalizar las relaciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó este miércoles con el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos, cuyos gobiernos llevan años enfrentados en el terreno político, con el propósito de abrir la frontera común y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en esta transitada zona limítrofe. El gobierno de Venezuela le había transmitido a Petro su más firme voluntad de trabajar en la construcción de una renovada etapa de relaciones integrales, según indicó la Cancillería en un comunicado publicado este lunes. Luego de la primera vuelta en Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había asegurado que ganara quien ganara, el gobierno venezolano quiere paz y cooperación entre los países, agregando que 6 millones de colombianos viven en paz en Venezuela y nadie los molesta y la paz y la hermandad es lo que quiere Venezuela con Colombia, según afirmó. Las relaciones directas entre ambos gobiernos están suspendidas desde hace años, con cruces de acusaciones sistemáticas, luego que en febrero del 2019 Maduro anunciara la decisión de romper relaciones con Colombia y el gobierno de Iván Duque, tras las declaraciones del presidente colombiano que no reconoce a Maduro como jefe de Estado legítimo de Venezuela, lo llamara dictador en varias ocasiones. Los dos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros que está cerrada al paso de vehículos desde agosto del 2015 por orden de Maduro, que previamente había expulsado a miles de colombianos de esa zona. Más problemas para el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Hoy fue procesado su ex ministro de Educación, Milton Ribeiro, junto a dos pastores evangelistas como él, porque presionaba a alcaldes y pedía coimas para poder liberar recursos. Esto cuando hoy se conoce a través de la encuestadora Postdata, que precisamente ha incrementado la diferencia Lula en la previa de esas elecciones y ganaría la segunda vuelta con 17 puntos de diferencia sobre el actual mandatario. El escenario de primera vuelta presentado hoy por Poder Data sigue estable respecto a mediciones anteriores, donde Lula tiene un 44% de intención de voto frente al 34% de Jair Bolsonaro, y más atrás aparecen Ciro Gómez con un 6%, Andrés Llanones con el 2%, Simone Tebet, Luciano Vivar y José María Imael con 1% cada uno. La encuesta fue realizada vía telefónica a 3.000 personas de 27 estados entre el 19 y el 21 de junio, con un margen de error de 2 puntos porcentuales. La encuestadora señala que el cambio más importante se da cuando se plantea un escenario de balotaje entre el líder del PT y el actual mandatario, ya que en la medición de abril la distancia entre ambos era de 10 puntos, con un 50% para Lula y un 40% para Bolsonaro. Pero ahora esa diferencia creció y el expresidente tiene un 52% de intención de voto frente al 35% que lo haría por el actual mandatario. En otro orden, el Tribunal Superior Electoral brasileño lanzó este martes un sistema para frenar la desinformación sobre las elecciones presidenciales de octubre, herramienta que, según destacaron las autoridades electorales, permitirá que cualquier ciudadano brasileño denuncie ante el tribunal la recepción de noticias falsas, descontextualizadas o que hayan sido manipuladas sobre los comicios presidenciales. Si algo le faltaba al martirizado pueblo afgano es un terremoto que llegó hoy precisamente en ese país con escasas posibilidades de hacer frente a una tragedia de esta magnitud. Ya son más de 1.000 los muertos, más de 1.500 los heridos, precisamente con un terremoto que tuvo 6 grados en la escala abierta de Richter y que se sintió también en Pakistán y la India. El sismo se registró anoche a unos 46 kilómetros de Khost, capital de la provincia homónima, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que informó también de una réplica de 4,5 grados, pero el mayor número de víctimas se produjo en la vecina provincia de Paktika, donde más de 1.000 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas. Numerosas organizaciones humanitarias trabajan sobre el terreno en coordinación con las autoridades talibanas para rescatar a los supervivientes de la catástrofe, según informó en un comunicado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios,
hospitalarios, donde se llevan a cabo las labores de rescate y el traslado de heridos a los hospitales más cercanos. Sin embargo, las fuertes lluvias y el viento que azotan la zona no permitieron que varios de los helicópteros aterrizaran esta tarde, por lo que el traslado de los heridos a los centros hospitalarios se está llevando a cabo por carreteras convencionales que han sido cortadas al tráfico civil. Por su parte, el representante de UNICEF en Afganistán, Mohamed Ayoya, alertó de la situación de vulnerabilidad en la que el terremoto deja miles de niños, al tiempo que manifestó que las autoridades afganas habían requerido su ayuda. Algunas de las mayores catástrofes en Afganistán provocadas por terremotos ocurrieron en 1998 en el norte del país, cuando un sismo de 6 grados causó la muerte de unas 4.000 personas, y pocos meses después, a finales de mayo, un sismo de 7 grados agitó también al norte afgano, dejando unos 5.000 muertos. Terminamos así el primer bloque y nos vamos a una pausa. Y en minutos seguimos con más información. Segundo bloque que tendrá al final el pronóstico del tiempo, pero ahora vamos a hablar de cuestiones vinculadas con el tiempo porque este año no habrá veranillo de San Juan, según un informe que publicó en esta jornada el Instituto Uruguayo de Meteorología. El informe está firmado por el director de Meteorología y Clima para la Sociedad de Inumet, Néstor Santayana, que establece que en los próximos días habrá mañanas muy frías con tardes muy frescas. Las temperaturas máximas en el sur no superarán los 13 grados y en el norte no pasarán de los 15, según este documento. Por ende, Santayana concluye que este año no se cumplirá el dicho que establece que el veranillo de San Juan no falla. Este año lamentablemente fallará, pero atención, porque en el informe el jerarca explica que el fenómeno, que en el continente se conoce como veranillo de San Juan, genera comportamientos atípicos pocos días antes o después del 24 de junio, pero que esos cambios no ocurren todos los años. Y recuerda que la alteración tampoco se produjo el año pasado, así que vamos para 2 años sin veranillo de San Juan. Nos lo robaron. Cuando se produce en Uruguay, causa aumentos de temperatura y escasa nubosidad. Ahora retomamos la agenda político-partidaria porque el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, acusó a su colega nacionalista Graciela Bianchi de intromisión en el sistema de justicia. Dicho esto en términos generales, no simplificando el planteo, Natalia. Exacto. Esto luego de que anunciara la convocatoria al fiscal de Corte Juan Gómez al Parlamento por el sumario y separación de cargo del fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias. Nosotros creemos que está existiendo una intromisión sobre el sistema de justicia. Si hay algo que tenemos que tener claro es que si el jefe administrativo, la fiscalía, es el fiscal general de la Nación, que es el doctor, en este caso el doctor Juan Gómez, que tiene plenas potestades para iniciar un proceso administrativo si recibe una denuncia de una víctima que se sintió agraviada por la actitud de este fiscal, del fiscal Iglesias, y lo mismo analizar, en este caso, donde se archivaron cientos de causas en menos de 2 minutos. Entonces me parece que acá ha existido una situación que no es la situación acorde a derecho y nos parece que está dentro de las posibilidades y los poderes que tiene el fiscal general de iniciar una investigación administrativa y un sumario en este caso para determinar responsabilidades. Es una situación de degradación institucional que estamos viendo constantemente. Antecedentes de situaciones similares realmente venimos de un periodo de 15 años donde existía un gran respeto, sobre todo al sistema de justicia, a la división de poderes, y este tipo de ataques que estamos viendo realmente a nosotros nos preocupa, y por eso es el concepto, ¿no? El concepto de degradación institucional. Este gobierno es muy binario, estás conmigo o estás en contra de mí, es decir, no permite la diversidad. Bueno, y el economista especialista en relaciones laborales, Juan Manuel Rodríguez, dijo en el programa Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, que es usual que en el marco de la rendición de cuentas se intensifique la conflictividad. También dijo que la política del gobierno con respecto a los entes autónomos, a las empresas públicas en un sentido más general, va a generar conflictos, algunos que ya están planteados y, digamos, en curso, y otros nuevos. Tenemos en muchos sectores, en varios sectores vinculados al Estado, una crítica a lo que se entiende que es una política de no defensa de las empresas públicas.
sea por privatización, sea por tomar medidas como supongamos la reciente de Antel, que bueno, es discutible, pero... Da la sensación como que el fantasma de la privatización está en la vuelta. Bueno, no es un fantasma porque el gobierno lo incluyó en su plataforma. Entonces no es un fantasma. No es un fantasma. Está ahí. Y lo intentó poner en la LUC, hubo una oposición que en realidad sí era del Frente Amplio, pero también fue de Manini Ríos en el caso de ANCAP. Sí. Pero bueno, han habido varios intentos de cosas que se pueden llamar privatización. O son más privatización, o por ejemplo, hacer una nueva represa de agua, pero en el sector privado. Bueno, hay quien dice que eso es violar lo que hubo el plebiscito de que el agua era pública. Puede decirse, bueno, pero no se puede hacer todo en el Estado. Bueno, fundamentos hay para todas las cosas. Ahora, lo que está claro es que el movimiento sindical ha mostrado que con esto, con medidas de este tipo, no va a estar de acuerdo. No se está conforme. Ni en ANCAP, ni en la UTE, ni en la OCE, ni en Antel. Bien, a la corta o a la larga, si la política gubernamental se mantiene, va a implicar conflictos. Bueno, nos vamos, termina MBD Noticias edición central con el pronóstico del tiempo, como todos los días, en este caso dedicado a quienes quieren el invierno, a los amantes del invierno. Yo antes de repasarlo les recuerdo que llega al lado B pegadito al programa de hoy. Ya lo que iba estará, a decir. Bueno, pero porque es el compañero Martín Rodríguez el que lo va a conducir me toca hoy. quedarme. Toca hoy porque el invierno además tiene estos bemoles sanitarios. Nos está castigando y duro aquí en el equipo de MBD Noticias, lado B, etcétera, pero estará el responsable, digamos, de desarrollo económico de la Intendencia de Montevideo, porque Montevideo ha sido elegida a través de un mecanismo del BID entre muchas ciudades, de las cuales muy pocas han accedido al reconocimiento, a una posibilidad superadora en términos de turismo. Así que en un ratito sabrán más. Exacto, estaremos atentos, Martín. Muy bien, atentos y atentas. Por ahora repasamos los datos del tiempo para mañana, jueves 23 de junio, nublado. Si ven, los próximos días siguen más o menos parecidos al día de hoy, con una mínima de 7 grados y una máxima de 10. Sí, estamos viendo allí uno de los costados del mercado agrícola de Montevideo, justamente, ¿no? Sí. Se aprecia la gente muy abrigada. Esto va a seguir así, con cielo cubierto, con alguna posibilidad de precipitación pasado mañana, día viernes, 24 de junio, en el que la mínima prevista es de 7 grados y la máxima de 11, casi igual a lo que se espera que ocurra mañana. Y el sábado, el 25 de junio, que está bastante parecido, sigue la nubosidad, probabilidad de alguna llovizna, 7 grados de mínima y 10 de máxima. En el dibujito ustedes aprecian que el sol no aparece, ya hace mucho no aparece y parece que seguirá descansando un rato más. Quizás venga porque el sol de invierno también es muy disfrutable. Y sí, y vaya si ayuda a sobrellevar estas jornadas. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas y el compañero sigue el lado B, así que los invitamos a quedarse en TV Ciudad. Ya vuelvo con otro mostrador o sin mostrador, no se vaya. Más de 42.000 hogares corren riesgo de corte de luz ante la imposibilidad de pagar su factura. El Frente Amplio propone eliminar moras y recargos y permitir pago de deuda en cuotas. El gas para consumo residencial aumentó su precio más de 60% desde enero de 2020. Fiscal comenzó a investigar la agresión a un inspector de tránsito durante procedimiento en la zona de La Aguada. Graciela Gatti, una de las juezas de mayor prestigio en Uruguay, presentó su renuncia al cargo de ministra de Tribunales y será la primera presidenta de los tribunales penales de La Haya. Estudiantes de educación media que reciben alimentación en centros educativos aumentaron 35% entre 2019 y 2022. La Federación Uruguaya de Magisterio reclama que se incremente en mayor medida el presupuesto para alimentación de escolares. Movilización de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes en reclamo de recuperación del salario perdido. El director de Meteorología y Clima de Inumet asegura que no habrá veranillo de San Juan este año. El especialista en relaciones laborales Juan Manuel Rodríguez advirtió sobre el incremento de la conflictividad después de la rendición de cuentas. Declaró ante la justicia exdirector de cárceles de Florida y Punta de Rieles por denuncia contra el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. Se intensifican las movilizaciones contra el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador.